Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ellos. Bueno, quiero darle gracias a Dios como siempre. Sin Él nada somos. Él nos permite estar cada mañana aquí, dando esta batalla. Ahí salió corriendo mi teniente Pérez Alexel, que está de camarógrafo y directora. Camarógrafo y directora. No sé cómo va a ser. Soltó la cámara y fue para allá. Polifacético nuestros muchachos. Darle gracias a Dios, entonces, pues decía yo, en esta batalla, ¿no?, por despejar la incógnita del hombre en libertad, hombre es libre. Para ello mucha conciencia, mucho estudio permanente, de discernir, de discutir, de analizar, de interpretar para luego transformar, diría Carlos Marx, la historia de la humanidad, que parece la historia de la lucha de clase, como dice Carlos Marx. La historia, diría Thomas Hobbes también, el hombre lobo del hombre. Entre grandes teorías. Pero estamos aquí para fortalecer la conciencia y discutir con argumentos, diría el comandante Chávez, para que veamos la realidad, veamos más allá del bosque, dirían algunos, más allá de la realidad que incluso que estamos viviendo, de los planes de la élite, como siempre yo he dicho aquí, de la élite mundial, del 1%, porque el 1% de la población mundial controla la riqueza del planeta. 1%, bendito Dios. Hasta que algún día, en base a la verdad, por eso cada día me aferro más a la palabra de Dios, a su palabra, entendiendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús, solo Jesús. Diría Bolívar en el discurso de Angostura, el único libro que sirve para transformar a los hombres. Implementemos a este libro, dijo Bolívar. Lo estoy diciendo con palabras mías, pero lo dijo Bolívar. Como ley de república, como código de religión, ley y costumbre. Lo planteó Bolívar allí. Y yo he estado realizando estos programas. Hoy es Plan Cóndor, continuamos con el tema del Plan Cóndor, capítulo en este momento Argentina. Ayer veíamos el capítulo Chile, cómo derrotan a Salvador Allende y por qué lo derrotan. Salvador Allende estaba nacionalizando el cobre, industrias estratégicas del Estado. Ahora, esta historia no la estoy inventando yo. Esta historia está allí, reciente. Estamos hablando de los años 70, 80, 90. Un plan aplicado desde los Estados Unidos, denominado Plan Cóndor, para implementar su medida. Eran las luchas contra el comunismo, entre comillas, después de la Guerra Fría. Esa historia está allí, si no la revisamos, cualquiera de nosotros, si desconoce, pudiera dejarse engañar. Hay que empoderar a nuestro pueblo de esto, de esta historia. Aquí estaban, ¿no?, las políticas aquí en Venezuela, y quienes de alguna manera estudiamos y quienes de alguna manera lo vivieron, pues tenemos que difundir la historia y venirla entrelazando todo ese acontecimiento histórico hasta llegar al momento actuar y que nos permite entonces visualizar la batalla donde estamos.
desde allá, desde la lucha de nuestros aborígenes, Guaycaipuro, Terepaima, entre otros. Que resistieron a la implementación de un modelo de vida que vino desde allá y se instaló aquí. Una forma de visión de vida, de explotación. ¿Cuánta historia es necesario? ¿Cuánta historia, queridos compañeros? Muy bien por el teléfono allí. Pero bueno, veamos ahorita el capítulo. Digo esto, no nos dejemos, señores, tomemos conciencia. No se trata de manipular, de inducir, de inclinar la balanza. No, se trata de la conciencia, de la lucha verdadera, de identificar al enemigo verdadero. Para entonces tener claridad de la batalla, de una batalla histórica que, como yo siempre lo he dicho aquí, yo pongo todos los elementos, el elemento espiritual, indudablemente, porque desde el punto de vista de la física, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por eso es que la Biblia es la única verdad que ha permanecido en el tiempo. Todas las demás han sido verdades relativas. La teoría de la relatividad. Veamos entonces hoy el capítulo Argentina. Y entonces la invitación es que estudiemos qué pasó en Argentina, cuáles eran las políticas de Perón, cuáles eran las políticas de Evita Perón. Extraordinaria mujer, además, vi su biografía, su historia. En medio de un cáncer, y todos nuestros presidentes que han mantenido esa dignidad o han sido derrocados, sacados en helicópteros por golpe de Estado, es el mismo esquema con diferentes matices. Es el mismo esquema. No varían, pues, no varían. Veamos el capítulo Argentina. Miércoles 24 de marzo de 1976. A las 0:45 de la madrugada, la presidenta Isabel Perón despegó en el helicóptero desde la Casa Rosada. Creía que viajaba hacia la Quinta de Olivos. Señora, usted está detenida. Le informaron 3 miembros de las Fuerzas Armadas en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery. El 4 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas derrocaron el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. María Estela, alias Isabelita, había llegado a la vicepresidencia el 12 de octubre de 1973, pero el 1 de julio de 1974 debió asumir la presidencia después de la muerte de Juan Domingo Perón, su marido y líder indiscutido del justicialismo. La Argentina arrastraba un periodo de proscripciones, regímenes militares y democracias condicionadas de 20 años, que solo se quebró con las elecciones libres de marzo de 1973, en las que ganó Héctor Cámpora. Trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Unos meses más tarde, Perón asumía su tercera presidencia y tras su muerte, el país se quedó sin la única figura que podía garantizar la legitimidad institucional. La situación política estaba fuera de control y empeoraba con cada acción del gobierno de Isabel. Pero además, Argentina estaba rodeada de dictaduras.
y los militares comenzaban a filtrarse cada vez con mayor fuerza en las decisiones de Estado. El 5 de febrero de 1975, el gobierno de Isabel firmó el famoso decreto de aniquilamiento de la subversión, dando inicio al operativo Independencia. De este modo, en la selva tucumana, las Fuerzas Armadas ensayaron sobre los militantes del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, los métodos violentos de secuestro, torturas y asesinato que luego utilizarían de manera sistemática en todo el país durante la dictadura. Desde fines de 1975, la tensión crecía día tras día, tanto que el gobierno adelantó las elecciones como modo de resolver la crisis política y social. Sin embargo, desde las redacciones, los diarios sugerían en portadas y editoriales otra solución. Las tres fuerzas usaron los medios de comunicación con el fin de instalar en las calles que las armas eran el único recurso para salvar al país y devolver el orden, pero no estaban solas. Recibían el apoyo de las corporaciones empresariales y también de gran parte de la sociedad, que esperaba, como respuesta a la incertidumbre general, la destitución de Isabel Perón. El 24 de marzo a la madrugada, las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada. A las 3:21 se escuchó el comunicado número 1 de la Junta Militar. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento. La Junta Militar designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Videla había sido el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Isabel Perón. Las Fuerzas Armadas denominaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, pero el objetivo era instaurar a través del terror un nuevo orden económico y social, en línea con las restantes dictaduras latinoamericanas asociadas en el marco del Plan Cóndor. Así bautizaron al Plan Represivo Internacional, que coordinaba operaciones de persecución, secuestro y tortura a militantes de los distintos países del Cono Sur. Los servicios de seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil eligieron la imagen del ave característica de los Andes para sellar un pacto siniestro. Pero el cóndor no era otro que el águila norteamericana, interfiriendo en los asuntos de la región. Mire, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Me acordé de cómo sacaron a Manuel Zelaya. Una historia reciente, un avión, fuerzas militares, lo montaron en el avión y sacaron a Manuel Zelaya. Honduras, recuerden. Bueno, nuestro comandante Chávez, pues, golpe de Estado. Un helicóptero para la Orchila. Con la buena suerte que aquí la receta no le funcionó, pues. Pero decía yo que es la misma receta. Y más allá, vean las medidas, ¿no? Porque después de la muerte de su esposo, Domingo Perón, que asume conocida por el pueblo como Evita Perón, una mujer, si veamos su historia, en medio de un cáncer también, qué casualidad, mujer valiente, iba en medio de un cáncer, luchando, y salía a una batalla política, en medio de un cáncer también doloroso, esa gran mujer, Eva Perón, Argentina. No llores por mi Argentina. Pero después de la muerte del general Domingo Perón, bueno, listo. Ahora hay que acabar. Y comenzó una campaña para satanizarla a través de la prensa. Qué casualidad. Es para que comparemos esto. Y todo esto pasó en América Latina. Repito, ayer vimos el capítulo Chile, hoy estamos viendo el capítulo Argentina. Así pasó en Brasil, así pasó en República Dominicana. Así pasó en Panamá, y montan a Noriega,
Una ficha de ellos, pues. Casi todos de ellos formados en la Escuela de las Américas, pues. Las grandes corporaciones se unieron con los medios de comunicación. Todo esto no nos parece casualidad a nosotros, desde el punto de vista de la historia. Más allá de quienes... Por eso es que oponerse por oponerse no es... Hay que discutir con argumentos y hay que criticar con razones claras. Y nosotros a recibir las críticas y a mejorar y a entregarnos de verdad a un proyecto histórico, a la vida, por el hombre, por los que han sufrido históricamente, pues. Por los que han sufrido históricamente. Además que cuando trata de dar la lucha a Eva Perón, ¿no? Si no hay países aliados, estaba rodeado de dictaduras argentinas en toda Latinoamérica. Por eso que solo unidos seremos libres. Solo unidos seremos libres. Vamos a una pausa y continuamos con más de Artillería Bolivariana. Plan Cóndor, el tema de hoy, capítulo Argentina. Pausa y volvemos. En mi tierra mansa. Vamos a continuar entonces con el tema del Plan Cóndor que estamos desarrollando hoy, ¿no? Para seguir fortaleciendo la conciencia histórica de nuestro pueblo y nos permitan nosotros discernir las batallas que nos corresponde dar. Adelante con el segundo video. Estados Unidos conocía y digitaba las operaciones clandestinas. La dictadura llevó adelante una reforma del Estado que destruyó su capacidad de intervención y sus políticas distributivas, reemplazándolas por el mercado. José Alfredo Martínez de Hoz ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. El ministro mantenía relaciones estrechas con el poder económico nacional e internacional. Se eliminaron los controles sobre la actividad financiera, favoreciendo la especulación, y se abrieron los canales para la importación bajo la excusa de hacer más competitiva la industria local. Quienes no pudieron competir con los productos internacionales debieron cerrar sus empresas, situación que provocó un aumento del desempleo. Las medidas económicas multiplicaron por 5 la deuda externa, que subió de $8.000 millones en 1976 a más de $45.000 millones en 1983. La dictadura usó la fuerza y el terror para implantar un modelo económico liberal. Todo aquel que cuestionaba o se oponía a las políticas del régimen estaba en peligro de muerte. Los llamados grupos de tareas, formados por militares, policías o paramilitares, irrumpían y destruían domicilios particulares con total impunidad. Luego detenían y secuestraban, o muchas veces fraguaban enfrentamientos para justificar el asesinato de las víctimas. Desde el exterior, los exiliados denunciaban las violaciones a los derechos humanos que se vivían en el país. Pero ninguna dictadura se sostiene sin la complicidad de sectores civiles. Hubo dirigentes políticos que aceptaron cargos ministeriales, obispos que justificaron la represión y sacerdotes que absolvieron a torturadores o participaron de interrogatorios ilegales. También hubo empresarios beneficiados por la política neoliberal que apoyaron a las Fuerzas Armadas y una sociedad que en la mayoría de los casos aceptó y vio con buenos ojos al gobierno militar. Los medios de comunicación se convirtieron en piezas funcionales a la dictadura, en especial cuando en 1978 se organizó el Mundial de Fútbol para mostrar un país sin conflictos y en paz. Los argentinos somos derechos y humanos, decían las propagandas.
La Junta Militar quería modificar a través de un evento deportivo la imagen negativa de su gobierno en el exterior, pero si bien las cámaras reproducían la alegría callejera, no todos festejaban. A través del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas implementaron una política de terror sistemático que funcionó de forma totalmente ilegal y en contra de la población. Todos estaban comprometidos, desde los altos mandos hasta los rangos más bajos. De manera clandestina, utilizaban una red de centros de detención en todo el país, donde miembros de las 3 fuerzas torturaban, obligaban a dar a luz a las mujeres secuestradas, les robaban sus hijos y los asesinaban. El régimen buscaba quebrar a los detenidos para que dieran información sobre sus compañeros de militancia. En la Argentina, funcionaron más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El objetivo de su existencia no solo era violentar a los secuestrados, sino también que el terror llegara al resto de la sociedad, para silenciarla, romper los lazos e impedir cualquier tipo de organización o resistencia. A fines de 1979, unos meses después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, Videla respondió en una rueda de prensa cuál era la situación de los detenidos sin proceso. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Videla decía que no podía hacer nada, al mismo tiempo que asumía la existencia de personas desaparecidas. Ya en 1978, las madres de los desaparecidos intentaron oponerse a la dictadura. Se conocieron en los pasillos de los juzgados cuando buscaban información sobre los detenidos ilegales y empezaron a juntarse en la Plaza de Mayo para hacerse escuchar. Para reconocerse, se ataron un pañal blanco en la cabeza y como las manifestaciones en la vía pública estaban prohibidas, comenzaron a caminar, en ronda. Fueron una de las primeras en protestar a la vista de todos. Las madres de Plaza de Mayo hoy son un símbolo de resistencia en todo el mundo. Las madres de la Plaza de Mayo, símbolo de resistencia. Porque el mismo, como veíamos allí, pues el mismo, ¿no?, general Jorge Rafael Videla asume el tema de los desaparecidos. Él dice allí, no se le puede dar ningún tratamiento, pues son desaparecidos. Se desconoce su existencia, ¿qué tratamiento le damos? Sí, estaba asumiendo la desaparición de personas, de torturas. Y precisamente las madres de la Plaza de Mayo nacen producto de eso, buscando a sus hijos. Miren todo lo que vino. La apertura para las empresas transnacionales, y bueno, terminaron quebrando todas las empresas nacionales. Y la deuda externa de 5 millones pasó a 45 millones en 1986. De 5 a 45 millones. País endeudado. Y esta receta se la aplicaron a todos los países latinoamericanos. De allí nuestro carácter antiimperialista. Que no decimos que somos antiimperialistas porque sí, pues, porque es un hobby, porque bueno, es un lema normal. No. Y nuestro sueño es América Latina unida. Y todavía estamos en esa lucha histórica por unir a los países latinoamericanos en una sola lucha, en una sola fuerza, entendiendo que hay un solo enemigo común. No es América para los americanos. Y por eso cuando uno ve gente arrodillándose ante el gobierno norteamericano, uno dice, Dios mío, ¿será que no han leído?
¿Será que desconocen la historia? Y sobre todo quienes se van a una batalla política y entendemos que todo gobierno necesita una oposición sana, con criterio, pero no es desde los Estados Unidos, repito, quienes nos van a imponer a nosotros, el gobierno. Yo le he dicho a veces a quienes diseñan campaña para apoderarse, porque se trata de apoderarse de los recursos. Por ahí vi un video del compañero Pérez Pirela haciendo unas predicciones muy claras, ¿no?, de lo que va a ocurrir después del 28 de julio, ¿no? Y es, como él señala, un ataque nuevamente con el tema del Esequibo. Es la locura imperial, pues, que es el verdadero enemigo que hay que identificar. Y yo lo he dicho, los problemas de los venezolanos, que no los negamos, pero los resolvemos los venezolanos. Es lo que yo sostengo, como bolivariano, como hijo de estas tierras, como heredero, como decimos nosotros en nuestras escuelas militares, de las glorias de Bolívar, basado en nuestro pensamiento filosófico robinsoniano, zamorano, mirandino, sucrense, de las luchas de una patria libre, soberana, del respeto a los pueblos, a la autodeterminación, a la soberanía, relaciones de respeto. Pero Pablo Morillo lo decía, esta gente no se deja gobernar sino por ellos mismos. El gran pacificador que vino para acá, para estas tierras, y le escribió a la reina en su parte diario que enviaba ya, pues, a España, pues, informándole a la reina. Un diario tenía que reportarse todos los días cómo iban las operaciones aquí en Venezuela. Y en uno de sus reportes le escribe, mire, esto no es un grupo de cobardes, porque le dijeron vaya para allá, unos revoltosos venezolanos, no sé qué cosa. Y pacifique allá, al gran pacificador, pues, a esos revoltosos alzados allá, que no nos dejan apoderarnos de América Latina. Y él señala, si no fuese, lo dice Pablo Morillo, si no fuese por estos revoltosos venezolanos, reverdes venezolanos. Y describe a las otras regiones que eran virreinato. Por eso es que la historia es una continuidad, no es que terminó una historia y comenzó una de cero, es una continuidad permanente. Y viejos vicios se heredan y estamos en un proceso de construcción permanente, de erradicar viejos vicios, como diría mi comandante Chávez en la última entrevista con José Vicente Rangel, el mismo subversivo de Yares a Miraflores. Dice, hay viejos vicios que aún perviven, José Vicente, hablando en esa entrevista al doctor José Vicente. Pero lo señala, hay viejos vicios que aún perviven, que tenemos que seguir erradicando para la construcción de este modelo. Nada parte de cero. Todos estos análisis hay que hacerlo y hay que discutirlo. Yo una vez me reuní con unos pescadores en Falcón y en esa reunión, mire, comandante Cedeño, que esto, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá. Bueno, sí, asumí los errores que tenía que asumir ahí. Las verdades que hay que asumir a veces de nuestros errores. Y así no lo haya cometido yo, tengo que asumirlo como defensor del proceso bolivariano, del modelo. Lo decía el padre Bolívar, entre un principio y un amigo me quedo con un principio. Eso es un proceso de transformación
devaluación permanente, y de las conspiraciones siguen. El comandante Chávez lo dijo, los enemigos de la patria no descansan ni descansarán. Vamos a una pausa y volvemos con más de Artillería Bolivariana. Nunca. Bueno, estamos de regreso. Este es tu programa Artillería Bolivariana, ¿no? Hoy desarrollamos el tema, por supuesto, de este plan Cóndor que se aplicó a toda América Latina, Lo estamos desarrollando por capítulo. Capítulo Chile, hoy vimos el capítulo Argentina y todo lo que significó Eva Perón. En Chile, las medidas políticas de recuperación de las empresas estratégicas del Estado por parte de nuestro querido Salvador Allende, bueno, un golpe de Estado por Pinochet, y luego todas las medidas neoliberales, y el pueblo a sufrir nuevamente, y los recursos, bueno, para allá, para el imperio, que es el que dice, pues, a quién se le vende y a quién no, pues. Es impresionante. Mire, yo me quedo analizando el tema de las medidas neoliberales, de las medidas coercitivas, de las sanciones. Entonces resulta que la licencia 44, que establece que Venezuela no le puede vender petróleo a más nadie, pues, que Estados Unidos no evalúe, pues, a quién yo le vendo y a quién no. Desde el punto de vista de la lógica, yo no entiendo, pues. La lógica no me da, no llega hasta allí, pues. Pero la licencia 41, que dice que nosotros podemos venderle libremente, ellos sí nos pueden comprar, pues, libremente. Ellos sí. ¿A quién yo le voy a vender que no sea ellos? No, ven acá. Tiene que pasar por mis manos. Por eso el tema soberanía política va de la mano con el tema independencia económica. Por eso yo he insistido, y no desde ahorita, estamos en una batalla económica. La batalla política la dio el comandante Chávez. Lo mismo que le pasó a Bolívar y al maestro Simón Rodríguez. El maestro Simón Rodríguez lo visualizó y dijo: una revolución política pide a gritos una revolución económica. La batalla política se logró, logramos la independencia, pues. ¿O no? La firmamos y todo el 5 de julio de 1811. Firma el acta de independencia, somos libres e independientes. Esa es la independencia política, pero la económica no llegó ni siquiera a iniciarse, como dijo el maestro Simón Rodríguez. No llegó ni siquiera a iniciarse. Dice el maestro Simón Rodríguez: la estructura colonial está intacta todavía. Lo dice nuestro maestro Simón Rodríguez. Entonces la historia nos permite a nosotros ubicarnos en el contexto, en espacio y tiempo temporal donde estamos. ¿Y qué batalla estamos librando? Que se complica con las ambiciones humanas, con las traiciones. Se complica la lucha. Si no, leamos el libro de 1830 de Bolívar, pues. Un libro que, como yo señalo, uno comienza a leerlo llorando y termina llorando. La tristeza del padre libertador. ¡Wow! De traiciones. Dicen: las reliquias de Venezuela, termina diciendo el padre Bolívar, fueron destruidas por la mala fe y las intrigas internas. ¿Y qué nos pidió el comandante Chávez después? Que no se repita la tragedia. Que no se repita la tragedia. Yo se los pido desde mi corazón.
Es una lucha. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Si alguien quiere saber dónde está mi patria, que no me pregunte. Tendrá que luchar por ella. Y luchamos desde distintas trincheras. Desde distintas trincheras. Y yo hago estos humildes aportes. Desde la humildad de lo poco que he leído, el poco conocimiento, análisis que hago, y desde mi angustia bolivariana, podría decirlo así, como lo dijo el Padre Libertador, mis angustias vivirán en el futuro. De esta lucha por un mundo de justicia, de igualdad, de desprendimiento, de humanismo verdadero, no hablar por hablar, porque decía el Che, que cuando las águilas se arrastren, perdón, Ali Primera, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces él, solo entonces le cantaría la paz. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar. No se puede hablar por hablar. La mejor forma de enseñanza se llama el ejemplo. No es la mejor forma, es la única. El ejemplo. Dame el ejemplo y te seguiré. Pero es estar en la batalla permanente con el que sufre, con el que llora. Verdaderamente, como lo hacía Bolívar cuando cruzó el páramo de Pisba y dice que dormía con los pies dentro del barro como ellos, comía con ellos, sufría con ellos, sufría su hambre. Ese era el Padre Libertador. Así que bueno, nos despedimos, llegamos al final por el día de hoy. Vamos a despedirnos con un joropito sabroso, pues. Aguacero del recuerdo. Hasta la victoria siempre. Vaquero, un aguacerón, eso sí una mandilata de las que sin compasión enchumban sombrero y manta. Según aquel nubarrón y ese brisote en las matas, vaquero, un aguacerón, eso sí una mandilata de las que sin compasión enchumban sombrero y manta. Eso me hace recordar mi Elorza y mi Costa Arauca, donde aprendí a acumular valores desde la infancia, esa humilde sencillez que llevo como una marca, que me la impuso tal vez su criollo ambiente y mi crianza. Aprendí a arrendar un potrón con pasillano en la pata, hacerle el nudo en el ción que no pegue en la batata, y como me crié en las lides con las reses cachilapa, alguna que se descuide le pongo un rejo de corbata. Fue por allá en Leche Miel, en baile de esa comarca, donde cultivé el quehacer de relancino en una arpa, tramoleándole a un querer con una copla sensata. Aprendí que una mujer ni jugando se maltrata.